México, 1971. El reloj marcaba el inicio de una de las décadas más oscuras en la historia de la Ciudad de México. Una era donde el rey no escribía en los códigos penales, sino en la voluntad de hombres que se sentían dueños de la vida y la muerte. En el centro de este remolino de poder y sombras se encontraba Arturo el Negro Durazo, un hombre cuya ambición era tan grande como su crueldad. Pero antes de las grandes mansiones y el control absoluto de la policía, Durazo ya estaba tejiendo una red de horror que alcanzaría a una de las familias más queridas y respetadas del país, los Alemán. Sin más, ¡comenzamos! Imagina la magnitud de esta tragedia. Julio Alemán no era cualquier persona. Tenía 11 hermanos, un clan unido por un lazo de sangre inquebrantable y por el éxito arrollador de sus películas. El ídolo de las pantallas, que representaba el honor y la gallardía mexicana, sin embargo en un giro del destino que parece sacado de la más macabra de las novelas de suspenso, una de las hermanas mayores de Julio cruzó su camino con Durazo. Lo que comenzó como un cortejo insistente por parte de un oficial que buscaba desesperadamente el prestigio que la familia alemán poseía, terminó en un matrimonio que se convertiría en una sentencia de muerte lenta y silenciosa. Desde el primer día, la atmósfera en el hogar de los Durazo cambió. El hombre que, ante la sociedad, fingía ser protector, en la intimidad de su residencia se revelaba como un depredador. La hermana de Julio, una mujer que creció rodeada de amor y del bullicio de 10 hermanos, se encontró de pronto en una jaula de oro donde el aire mismo parecía estar bajo el control de Arturo. Los abusos no eran solo físicos, eran psicológicos, diseñados para quebrantar la voluntad de cualquiera que osara desafiar la autoridad del negro. Llegamos a 1971, un año bisagra. La tensión en la capital era palpable y dentro de las paredes de la mansión de Durazo, esa tensión alcanzó un punto de ruptura. En un episodio de violencia desenfrenada, una de esas explosiones de ira que Durazo ya no podía ocultar ni siquiera ante sus propios subordinados, la vida de la hermana de Julio Alemán se apagó. Pero para Durazo, un hombre acostumbrado a limpiar sus propios rastros de sangre, este no era el fin, sino el comienzo de un juego macabro de ocultamiento. Bajo la oscuridad de una noche fría de 1971, Durazo tomó una decisión que marcaría su destino y el de la familia alemán para siempre. No hubo medios, ni médicos, no hubo funerarias, no hubo justicia. Con sus propias manos, o quizás bajo la mirada cómplice de sus más cercanos esbirros de la policía, comenzó a cavar en el jardín de su casa, el mismo jardín que días después sería el escenario de recepciones elegantes donde serviría el mejor whisky y se discutirían los destinos de la nación. Se convirtió en una fosa clandestina. El cuerpo de la mujer, la hermana del actor más famoso de México, fue depositado en la tierra y cubierto con una capa de impunidad tan pesada como el concreto. Cuando Julio Alemán comenzó a notar el silencio de su hermana, cuando las llamadas no eran devueltas y las visitas eran negadas sistémicamente por los guardias de Durazo, el pánico se apoderó del clan de los 11 hermanos. Julio, el hombre que en el cine resolvía cualquier injusticia con un golpe de autoridad, se encontró por primera vez frente a un enemigo que no podía derrotar. Movió sus influencias, habló con directores, con empresarios y con políticos de alto nivel, pero en cada oficina la respuesta era un silencio sepulcral, seguido de una advertencia: Julio, por tu bien y el de los otros 10 hermanos,
no sigas buscando. Durazo ya no era un simple policía. Era el brazo ejecutor de un sistema que protegía a los suyos a cualquier precio. La impotencia de Julio Alemán era devastadora. Sabía, con la certeza que solo la sangre puede dar, que su hermana no se había ido, que no estaba de viaje, sino que yacía en algún lugar de esa propiedad maldita. Cada vez que tenía que coincidir con Durazo en un evento público, Julio sentía el frío de la tumba bajo sus pies. El negro, con un cinismo que desafiaba cualquier límite humano, le estrechaba la mano y le preguntaba por la salud de su madre y de sus hermanos, mientras ambos sabían perfectamente qué secreto guardaba la tierra del jardín. Lamentablemente, y por razones obvias, Julio no pudo hacer nada. Durazo, en aquellos entonces ya tenía una fuerza que pocos podían desafiar. Incluso se sabe que Julio buscó al presidente. Sin embargo, este no lo recibió. La situación se fue enfriando poco a poco hasta que Julio Alemán dejó el asunto por la paz. Sin embargo, cuando Arturo el Negro Durazo tomó más fuerza en la política nacional, Julio tuvo que callar este secreto y esa duda para siempre. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Julio Alemán fue el que, según se afirma, llegó a la conclusión de que su hermana había sido asesinada por el jefe de la policía y enterrada en su jardín trasero. Sin embargo, ya había pasado muchas décadas y muchas lágrimas que al final de la historia llegaron a lastimar al actor. Esta historia no terminó con el entierro. Durante años, la familia Alemán también tuvo que vivir con el grito atorado en la garganta. Julio tuvo que seguir filmando, sonriendo a las cámaras y firmando autógrafos, mientras en su mente no dejaba de ver la imagen de su hermana mayor sepultada bajo las flores de un jardín residencial. Fue una guerra de nervios donde Durazo ganó por la vía del terror. La impunidad de 1971 fue tan perfecta que el cuerpo nunca fue recuperado oficialmente, dejando una herida abierta en la historia de México y en el corazón de una de sus familias más representativas. Esta es la verdad según contada por varios periodistas que valientemente sacaron la nota, pues la capacidad de enterrar la verdad en tu propio patio obligara a los héroes de la nación a guardar silencio para sobrevivir. En 1971 el jardín del Negro Durazo se tragó mucho más que un cuerpo, se tragó justicia de todo un país, dejando que las rosas crecieran sobre el pecado más oscuro de la policía mexicana. Muchas gracias y hasta la próxima.